Bueno, una vez más le damos la bienvenida a este miércoles en el que vamos a continuar hablando del libro de Juan, ¿sí? Dejamos en el capítulo 5 a la mitad, ¿no? Más o menos. Así es. Así que vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 5 del libro de Juan. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Dijimos que el capítulo número 5 de Juan tenía 3 temas. Todo el capítulo se dividía en 3 temas, ¿no? ¿Los recuerda? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda el primer tema? Seguramente que ya hablamos, ¿se acuerdan? ¿De qué era? Exactamente, exacto. ¿no? De hacer la sanidad del paralítico en el estanque de Bethesda. Después, el segundo tema, que también estuvimos hablando, era la vida, la autoridad, la vida mediante el Hijo, la autoridad de Cristo, ¿no? Que eso lo vimos todo a partir del versículo 16 hasta el 30. Y el tercero es el testimonio a favor del Hijo. El testimonio a favor del Hijo, que bueno, tenemos muchísimo para trabajar hoy. Así que trajeron para anotar ahí, vienen ahí. ¿Tienen para anotar? Me parece muy bien, muy bien. Vamos a comenzar a partir del 25, el versículo 25, que justo es un tema que lo leímos así medio rápido. Dijimos que era un tema medio complicado, que lo íbamos a desarrollar esta semana, a partir del versículo 25, que dice así: les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Versículo 28 dice: no se asombren de esto, porque viene la hora en que los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Bueno, vamos a desarrollar toda esta parte, que esta parte es bastante, bueno, hay mucho para sacar en esto, que es un tema que puede generar un poquito de confusión. Buenas. ¿Cómo andan, chicos? Que puede generar un poquito de confusión. ¿Por qué? Porque está hablando, ¿de qué está hablando en rasgo general en este tema? ¿De qué está hablando? De lo que leímos recién. Del 25 al 29, al 30. Estaban anunciando la muerte suya. Y ahora. ¿Sí? A ver, ¿qué opinan los demás? ¿De qué está hablando esto que recién acabo de leer? ¿De la vida eterna? Puede ser, sí. Está hablando de algo que va. Resurrección, exactamente. Está hablando en un marco de resurrección. Claro. En un marco de resurrección de muertos, ¿no? Que los muertos, dice, oirán la voz, se levantarán de sus sepulcros. Es un tema medio complicado. Vos decís, ¿qué pasa acá? Bueno, vamos a tratar de ir desarrollándolo paso a paso porque puede generar un poco de confusión, ¿no? Empezando, porque hasta ahí leíamos y era todo, no había mucho para interpretar porque la palabra se interpretaba a sí misma. Pero acá ya comienza un tema un poco más complicado. Y acá lo primero que tenemos que determinar es en los tiempos que se va hablando. ¿Cuándo se está hablando en el tiempo presente de lo que está hablando Jesús? ¿Y cuándo se está hablando de lo que iba a pasar? Comienza el versículo 25, a ver quién lee fuerte el versículo 25. ¿Qué dice? Versión NBI, de ser posible, si no,
Les aseguro que ya viene la hora, ya ha llegado ya. Bien. O sea que ahí, ¿en qué tiempo está hablando? En el tiempo presente, porque está diciendo, y ha llegado ya. Ya viene la hora. Ya Del viene momento la que hora, dice que ya ha llegado ya, significa que están viviendo en esto que está hablando Jesús ahora. ¿Qué es lo que está hablando? Continúa. Ha llegado ya en que Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Perfecto. Bueno, acá donde tenemos que entender que muchas veces se confunde el contexto, porque vamos a ver un poquito más adelante, que leímos antes del 28-29, de que los muertos oirán la voz y se levantarán del sepulcro. Pero una cosa es lo que está hablando acá y otra cosa es lo que va a hablar en los versículos que siguen. Acá está hablando del presente. De lo que está sucediendo. De lo que estaba sucediendo. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Que los muertos oirán la voz de Jesucristo y ¿qué iba a pasar? Iban a vivir. Porque ¿a qué muertos se estaba refiriendo acá? Se está refiriendo a todos los que estaban muertos espiritualmente. No se está refiriendo que en el momento de Jesús no vimos que los muertos resuciten, salvo cuando resucitó Jesús, ¿no? Pero cuando murió, perdón. Ahora, acá se está refiriendo justamente a los muertos que estaban muertos espiritualmente, que escucharon la voz de Cristo y que vinieron a la vida. Por eso dice, les aseguro que ya viene la hora, ha llegado ya, en realidad ya estamos viviendo esta hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, la voz de Cristo, y los que la oigan vivirán. Y fíjense acá dice, oirán, ese oirán sería que la escucharán, porque si no parecería como que habría una contradicción o se estuviera repitiendo algo sin sentido, porque dice, oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oigan vivirán. ¿Cómo? Claro, pues se está refiriendo, todos van a escuchar la voz del Hijo de Dios, pero los que la oigan, es decir, la que la dejen entrar adentro de su corazón, esos son los que van a encontrar vida, ¿no? Claro, porque ese oigan habla de una aceptación, ¿no? Esto del poder reconocer, eso que hablamos siempre, ¿no? Sí, uno sabe que existe Dios, capaz que haces una encuesta, te paras acá en la esquina y preguntas, ¿vos conocés a Dios? Sí, saben, todos dicen que existe un Dios, pero no todos están dispuestos a rendir su vida a Cristo, a creer en el único Dios y verdadero, ¿no? Porque vos preguntás, sí, creo en Dios y no tienen ni idea. No es el oír eso del saber, sino es el oír del aceptar, esa aceptación que hay de esa vida, ¿no? Que es la que te quita de esa muerte, ¿no? Exactamente. Y esto lo vemos, lo vemos seguido, ¿no? De que muchos constantemente escuchan la voz de Dios, pero son pocos los que la dejan entrar, ¿no? Buenas, ¿cómo andamos? Aquellos que en una reunión, cuando estamos en una reunión, todos escucharon la palabra, pero ¿cuántos de esos dejaron entrar esa palabra? Permitieron que esa palabra entre en su corazón. Y esa palabra que entra en el corazón es la que permite transformación, no la que se escucha con los oídos, ¿no? Es fundamental siempre uno ser transformados y ser confrontados con uno mismo en el hecho de decir, no quiero teoría, no quiero simplemente escuchar, yo quiero que vos me hables, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que esta palabra entre en mi corazón para poder generar transformación, porque todavía hoy se necesita de que esa transformación entre dentro mío y genere vida, porque hay áreas que no estamos viviendo en la vida. Hay áreas que todavía necesitan ser confrontadas con la resurrección del Hijo para poder encontrar vida y poder caminar en ese poder. Ahora, versículo 26 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Acá vemos cómo también dijimos la semana pasada que el Padre le ha dado toda autoridad al Hijo, a Jesucristo, para que Cristo sea el que juzga. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo del Hombre, es decir, Él es el que vino en una condición de hombre y sabe lo que vive el hombre, por lo cual puede y tiene autoridad para poder juzgarnos, ¿no? Dios Padre nunca estuvo en la condición de hombre, sintiendo y viviendo todo lo que son las tentaciones del ser humano.
la bajeza de estar en un cuerpo tan limitado, pero Jesús sí. Por eso Dios le dio toda autoridad al Hijo para que el Hijo le dé la autoridad, para que el Hijo también pueda juzgar, ¿no? Hasta ahí vamos bien. ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Venimos bien? ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? ¿O aporte? ¿Algún aporte? Sí, entra. Ay, no, porque José no entraba. Para que pueda entrar. Bien, perfecto. Entonces, sí. Bien. Yo lo repasaba hoy y dentro de lo que estaban hablando de la voz, ¿no? Escuchar la voz de Dios. Muy importante cuando escuchamos la voz de Dios, diferentes ámbitos, ¿no? En orando, acá adentro, en la reunión, cuando andamos en la calle, de Dios. Van a hablar en un lugar específico. No se limita. Y no solamente eso, habla a través de otras personas e inclusive hasta de gente que conversa. Porque uno sabe cuando realmente Dios está hablando. Doy un ejemplo. Hace años atrás, me acuerdo, yo tenía que meter una camioneta de arena. Por el montón. Y bueno, empecé yo solo a la mañana. Empecé, y como la pastora Mónica llega y no sé, ahora llega tipo 11 de la mañana y me dice la pastora Mónica, me dice, José, yo ahora un día, dice, estás haciendo solo este trabajo. Sí, digo, pastor. Y me dice, y con este gigante estás solo, y dice, ¿por qué no pedís a suerte? Pero yo sabía lo que me está diciendo. O sea, lo que me decía en el espíritu. Sí, sí. La situación que yo estaba pasando. Claro. Dios, obvio, pasar. Lógicamente. Viene, ahí nomás, que tenían una reunión, ahí nomás, los 5 minutos, viene una chica que se llama Zelda, se llama, ¿no? Y me dice, José, estás con este gigante y estás solo, ¿ves? O sea, es importante por ahí, no solamente escuchar la voz, sino también poder dejarse direccionar por la voz de Dios. Porque Dios habla de muchísimas maneras, te puede hablar en un sueño, pero siempre Dios nos trata de direccionar para el mejor lugar, para que justamente por ahí no nos hagamos daño, no estemos renegando con X situación, pero lo importante es estar permeable y poder pedir en oración, ¿no es cierto? Que Dios nos pueda hablar y que Dios nos pueda guiar. Exactamente. Así sabemos de qué se trata esto, porque si no es... Y eso es clave, porque Dios te habla siempre. Dios te habla siempre. El tema es que nosotros no estamos a veces dispuestos para escuchar esa voz. Oír esa voz. El único, de acuerdo a la experiencia que uno ha tenido y lo que ha aprendido, la única vez que Dios por ahí no te habla es cuando te habló, vos desobedeciste en algo puntual, entonces Dios se queda en un silencio esperando que vos reacciones y que obedezcas a lo que Él te dijo. Por eso a veces cuando y uno... no es que se quede en un silencio, sino que se queda esperando tu reacción porque ya habló en realidad. Exactamente, porque a ver, Dios no se maneja en un tiempo temporal. Entonces, por eso a veces cuando nosotros estamos en esos tiempos que, ¿qué me pasa? Dios no me habla, no me... Y si vos sos una persona que Dios te habla, porque a veces Dios no te habla, pero no te habla nunca porque no conoces la voz de Dios. Claro, pero hay personas que ya saben cuando Dios le habla y en tiempos donde Dios no te está hablando. Bueno, ¿y qué fue lo último que te habló? Pensá en eso. Claro. O por ahí lo último que Dios te habló fue lo que vos ignoraste. Y Dios está esperando que vos reacciones en lo último que te habló. Y es fundamental porque sin voz de Dios no hay dirección. No tenemos dirección. La voz de Dios es la que te da dirección y la que te direcciona para dónde tenés que ir en la vida. Y es la voz de Dios. Es fundamental poder comprenderlo. Por eso acá dice... Acá tiene dos acepciones, ¿no? Esto del oír la voz. Los que sepan, pero también los que la reciban. Y en los dos casos habla de oír, sin embargo, ¿no? Y no por nada, yo creo que debe ser que esta misma palabra tiene dos acepciones que vos decís es completamente distinta, porque una es conocer y otra es aceptar, ¿no? Para poder recibir esa salvación, ¿no? Exactamente. Ahora, sigue el versículo, bueno, todos estos 3 versículos, ¿no? Del 25 al 27, hablan justamente de ese Cristo
que estaba hablando a los que estaban muertos espiritualmente y a los que escuchaban y recibían esa palabra entraban a una vida, ¿no? Recibían vida, porque Dios le había dado a Cristo toda la autoridad para todo, ¿no? Para poder juzgar absolutamente todo. Que después dijimos, la semana pasada dijimos que Jesús iba a juzgar a través de la palabra, no a través de su parecer. ¿Se acuerdan que leí? Ahora, ya a partir del 28, fíjense cómo cambia, porque dice el 28, no se asombran de esto, porque viene la hora. ¿Ven? Acá ya cambió el tiempo, ¿no? Hoy leímos en el 25, ya. Dice, les aseguro que ya viene ahora y ha llegado ya. Está hablando en el tiempo presente. Ahora ya, a partir del 28, habla de un tiempo que va a venir. Capítulo 5, recuerden. Entonces, capítulo 5, versículo 28, NBI es la que estamos usando, dice, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán de allí, acá donde empiezan las crisis mentales. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y acá vamos a pararnos un poquito en estos dos versículos, más que nada el tema del versículo 28 y versículo 29, que son claves para poder interpretar correctamente, ¿no? Hay otra versión en NTV que dice, no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar la vida eterna y los que continuaron en su maldad, resucitarán para sufrir el juicio. Bueno, y acá donde tenemos que hacer varias aclaraciones, entendiendo también de que en todo lo que vamos a ir tocando sobre temas que van más allá de la vida, hay siempre puntos negros, siempre hay cuestiones que la palabra no te la revela con exactitud. Nosotros vamos a ir tocando algunas teorías. Entender de que hay misterios que son de Dios y entender que hay cosas que la palabra misma nos lo va revelando, qué es lo que va diciendo, ¿sí? No entrar en crisis ni aferrarnos a la doctrina errónea, sino dejar que el Espíritu hable en nuestro corazón, que escuchemos, que retengamos y que dejemos que sea Dios, ¿no? Porque conocer por conocer, saber por saber no sirve. Si me construye y me edifica, lo tomo y soy edificado en eso, ¿sí? Exactamente. Y lo primero que tenemos que determinar es que una cosa es morir antes de la cruz, cuando no había un Salvador, y otra cosa es morir después de la cruz, cuando hay un Salvador. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Claro que después de la cruz se habla muchísimas veces de la salvación, mientras que en el antiguo pacto, antes de la cruz, no se menciona explícitamente, es decir, de manera clara, la salvación. Claro, porque en el Antiguo Testamento, todos los relatos que vemos, sabían de que anunciaba a Cristo y sabían de que iba a haber un Salvador en algún momento, pero nadie lo vivenció en ese momento, como si nosotros hoy, por medio de la gracia, ¿no? Que nosotros tenemos a Cristo que ya pagó nuestra culpa, ¿no? Entonces, hoy en día, morir conociendo la vida de Cristo es otra cosa a en aquel momento donde supuestamente sabían de que iba a venir, pero no estaba la salvación explícita. Qué tremendo esto, nosotros. Porque en el antiguo pacto no había una salvación después de la muerte, no había una esperanza viva. Una esperanza viva. Ellos trabajaban por las generaciones venideras, pero no por lo que ellos hacían. Ellos se morían y no tenían una esperanza de lo que iba a pasar. No. Algunos vislumbraban de que algo podía llegar a pasar, pero no es como nosotros que estamos en esta vida, pero entendemos que la muerte es la puerta para entrar en una eternidad. La puerta es otra etapa más que es la que más vamos a disfrutar, ¿no? Porque podremos vernos como realmente fuimos hechos, dice la palabra. Ahora hay algunos vislumbres, por ejemplo, Job 19:25. Job fue el libro más antiguo, es el primer libro que se escribe en la Biblia, es el de Job, ¿no?
Y Job 19, 25 al 27 dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo lo veré con mis propios ojos, yo lo veré, no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Qué tremendo, ¿no? Lo que está hablando Job acá. Está teniendo una esperanza de decir, yo sé que lo voy a ver. No, nadie me lo dijo, ¿no? Pero yo sé que hay algo, ¿no? El Espíritu se lo había revelado, ¿no? Pero algún momento, ¿no? Y el salmista también, ¿no? En el Salmo 16, 10, dice, no me abandonarás, Salmo 16, 10 y 11. Qué lindo ese ruido de las hojas. Vamos, va. Dice, no me abandonarás en los dominios de la muerte. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer el camino de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. ¿No? Este también es un versículo que se hace referencia a Cristo. Algunos lo pueden ver ¿no? Como el siervo fiel, el siervo sufriente, el siervo fiel, se habla de Cristo, ¿no? Pero también lo está hablando el salmista, ¿no? Una doble referencia acá. Y el Salmo 49, 15 dice, pero Dios me rescatará de las garras de la muerte y con él me llevará. Dice el salmista. Dios me rescatará. O sea que había un concepto de salvación en el Antiguo Testamento, pero no era muy claro y la salvación se centraba más que nada en una liberación de la esclavitud, una liberación del pecado y una liberación de la muerte, ¿no? Que esto se cumplió con Jesucristo, quien nos ofrece justamente la salvación eterna a través de su muerte y su resurrección. Y después hay otro pasaje también en el Antiguo Testamento. Recordemos que Cristo vino y todo lo que hizo, lo hizo en el Antiguo Pacto. Él, una persona que era el que vino a traer el nuevo pacto, el que vino a traer esta revolución, pero en un sistema del Antiguo Pacto. Recordemos que el nuevo pacto y lo que Cristo instaura como su reino empieza a funcionar a partir del Pentecostés. A partir desde ahí donde empieza a romper este reino y empieza a avanzar a través de la iglesia que es instaurada, ¿no? Pero Cristo, por eso era tanta esa puja, ¿no? Porque era Él venir en un ambiente completamente hostil por esta legalidad en la que se encontraba. Y hay otro pasaje que habla justamente de la muerte, de lo que pasaba atrás de la muerte, que habla en el Antiguo Pacto, que es la historia de Rico y Lázaro. Seguramente la han escuchado todos, ¿no? ¿Se acuerdan? La leemos, una historia cortita, algunos versículos. Está en Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Esto es más que nada lo que nos habla la Biblia. No vamos a poder hacer conjeturas con algo que no nos habla, ¿no? La palabra. Bien, perfecto. Bueno, miren lo que dice acá. Con respecto, estamos tratando de desarrollar qué pasa con la muerte. Acá Jesús está diciendo, en el Antiguo Pacto, todos los que hoy, va a llegar un momento en que todos van a oír la voz, todos, y se van a levantar del sepulcro. Bueno, estamos tratando de desarrollar y ver un poquito de qué se trata, ¿no? Esto estamos tomando, ¿de qué versículo estamos tomando todo esto? De Juan 5, 28 y 29, ¿no? ¿Se acuerdan que dice, no se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí? Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Ahora vamos a explicar bien todo este tema, que es fundamental. Ahora, dice
este párrafo en Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino fino. Fíjense que el rico ni siquiera se nombra el nombre, mientras que del mendigo se sabe que era Lázaro. Se sabía que era Lázaro. Y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En los dominios de la muerte, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto con él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje a la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Qué tremendo acá. A ver, analicemos un poquito hasta acá. Ahora lo terminamos de leer la historia, pero es muy apasionante, me parece muy apasionante, si bien nos estamos yendo un poquito de Juan, pero estamos en el mismo tema, ¿no? Que habla de la muerte. Una persona, un rico que no se sabe ni el nombre, pero sí que sabía muy bien la ley, La conocía. la teoría, sabía muy bien el sistema religioso, porque cuando lo vio, Abraham dijo: Padre mío, Abraham, sabía que Padre mío, claro, Padre mío en la ley, pero no en el Padre no era Dios, era la religión. ¿Se dan cuenta? Y vemos también un pobre que había caído hasta lo más bajo. Estaba en la ventana con llagas en la piel. Una persona que uno podría decir: bueno, este tipo está ahí porque algo lo ha hecho, no puede caer en tan bajo. Sin embargo, ese mendigo fue al cielo, mientras que el rico no. Qué tremendo poder ver esto, ¿no? Poder ver. Ahora, en ese contexto donde el rico le dice que venga Lázaro y que moje al menos su dedo en agua por el tormento que estaba viviendo este rico, ¿no? Ahí dice de que, ahora vamos a leer de que había un abismo pero un abismo no de un, vendría a ser como que había un abismo, como que Un había abismo porque no se podía pasar entre uno y el otro, ¿no? Donde estaba él. Por eso dice, pero Abraham contestó, el versículo 25, Abraham contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. Además de eso, hay aquí un gran abismo entre nosotros, ¿ven? Y entre ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no tengan ellos también que estar en este lugar de tormento. Pero Abraham contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, respondió el rico. En cambio, si se les presenta uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos, ¿no? Bueno, y ahí termina esta historia, que hay mucho para desarrollar en esto, hay mucho para poder trabajar, pero vemos esta realidad, ¿no? Esta realidad de ese lugar que se llama el Hades o el Seol, que son dos sinónimos, que viene que no es el infierno, no se refiere al infierno, el lugar de castigo, como habla Apocalipsis 20:10. El Hades era un lugar, en aquel tiempo, de sufrimiento temporal, donde iban las almas de los muertos que todavía no habían aceptado a Dios.
hasta el juicio final. Después del juicio, los injustos serían lanzados al infierno, al Gehenna, que se llama, Gehenna, mientras que los justos vivirán eternamente. Ahora, lo que quiero desarrollar, y no quiero entrar en demasiado, porque acá podemos desarrollar un montón, pero nos estaríamos yendo del tema en el central en el cual nosotros estamos trabajando. Lo que estamos hablando es que la salvación está totalmente clara en la gracia, que es siempre por fe y no por obras, pero no está clara en el antiguo pacto, no está clara a ver si los que murieron antes de la cruz iban a ser juzgados por sus obras, de acuerdo a la ley de Moisés, o serían juzgados también de acuerdo a la disposición de su corazón. Porque ahí el versículo que leímos de Juan 5, 28 dice, los que hicieron el bien gozarán de vida eterna, los que hicieron el mal no. O sea, acá supuestamente te está hablando de obras, no te está hablando de fe. Pero en el nuevo pacto se da mucho, en varias ocasiones, no quise anotarlas todas, pero en varias ocasiones que mismo los apóstoles hablan de las acciones como un resultado de la fe. Es decir, las acciones no como un fin en sí mismo, sino como la veracidad de que tu fe es verdadera. Si tu fe es verdadera, automáticamente va a producir buenas acciones. Pero no son las buenas acciones en sí las que te producen la salvación, sino es la fe que, así como la fe sin obras es muerta, como dice Santiago, acá la fe también se tiene que reproducir en obras. Por eso dice, los que hicieron el bien, que es el resultado, no el fin en sí mismo. La evidencia, es la evidencia de que hay una nueva naturaleza operando. Por eso es tan importante abrir los ojos en nuestras vidas y ver esa naturaleza operando en cada uno de nosotros. Porque si la naturaleza de Cristo no está operando en nuestra vida, significa que hay un problema, hay algo que está funcionando mal, y la fe no te va a alcanzar, porque no es una fe sustentada verdaderamente en esta vida. Toda vida produce cambio y produce fruto, por eso la palabra me habla de frutos, no para ir a hacer frutos, sino para que en mi vida te haga un resultado de los frutos, ¿no? Toda nueva naturaleza produce frutos, acciones de justicias, obras de bien. Si con el tiempo no aparecen los frutos, significa que no hay una nueva naturaleza, simplemente. Sencillamente. Nosotros no sabemos, ni tampoco yo me quiero poner en el papel de Dios para poder juzgar quién tiene buena naturaleza, porque hay frutos que nacen al año, hay frutos que nacen al mes, todas las plantas son distintas y todos los tiempos son distintos, pero cada uno tiene que reevaluarse. Tarde que temprano un fruto va a dar, tarde que temprano se va a evidenciar qué es o qué no es. Entonces, más allá del proceso que cada uno tenga, más allá del proceso que uno vaya viviendo en cuanto al crecimiento y demás, tarde que temprano se termina evidenciando. Por eso uno tiene que ir desarrollando, ir entendiendo qué es lo que está pasando internamente en cada uno, y lo que siempre decimos, reevaluar los deseos del corazón, reevaluar qué es lo que está necesitando mi corazón, qué es lo que está deseando mi vida, hacia dónde está yendo mi hambre. El hambre, fíjense que cuando habla de Apocalipsis 3:15, que habla Jesús a la Odisea, él le dice, yo conozco todo lo que haces, yo sé todo lo que haces un montón, pero sin embargo no sos ni frío ni caliente. Te voy a vomitar de mi boca porque no sos mi hijo, no me estás conociendo de verdad. Por eso es tan importante, uno, confrontarse y decir, ¿cómo está mi corazón? ¿Realmente yo tengo hambre de Dios o realmente lo hago para cumplir? ¿Realmente hay en mi corazón un deseo de conocer a Dios genuinamente o hago algo para callar mi conciencia? Yo puedo todos los días leer la Biblia, pero si esa vida de Dios no se transforma en un alimento, en algo que yo quiero comer, que yo lo quiero desear, automáticamente son indicios de que algo está funcionando mal. Y lo bueno es que mientras tengamos vida y oigamos la palabra, tenemos tiempo para cambiar. Siempre. No importa la situación en que estamos. El problema es cuando negamos situaciones
El problema es cuando no nos confrontamos con nosotros mismos y decir, no, yo no quiero esta vida. Yo quiero realmente estar encendido en Dios. Yo quiero disfrutarlo. Claro, porque sencillamente uno no puede cambiar lo que no reconoce como error. Si yo no reconozco algo como error, no lo voy a cambiar porque no es un error, no es algo que se tenga que cambiar. En cambio, cuando yo puedo ser expuesta a la palabra y entender y decir, bueno, no, en realidad lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo todos los días o lo estoy haciendo de dónde están haciendo, ahí yo puedo cambiarlo. ¿Por qué? Porque yo empiezo a pedir de que sea su espíritu obrando en mi vida y que se pueda evidenciar en esas pequeñas acciones del orar, y entonces ya empieza a nacer de mí esa necesidad, esas ganas, ese cambio de ánimo, de mente, de todo. ¿Por qué? Porque empieza a nacer no desde mi fuerza o mi buena voluntad, que no sirve para nada, y empieza a nacer desde la vida de Cristo, porque dejo de que su gobierno sea real en mí, ¿no? Y dejo de vivir en la religiosidad, ¿no? Porque siempre decimos, no, los católicos son religiosos porque hacen esto, y yo leo la Biblia a la mañana porque antes de salir, para que no me suceda nada, y estoy haciendo lo mismo, ¿no? En realidad estoy haciendo de ese momento un amuleto en mi vida, claro, para que todo esté bien. Ahora no nos pasemos al otro punto y decir, bueno, entonces no la leo. No, pero si vos no la lees porque no tenés ganas de leerlo, claro, tenés que ir a la raíz del problema, ¿no? Claro, sí. Por eso las acciones siempre nos evidencian cosas, nos evidencian una raíz. Hacer las cosas no por obligación, sino por un sentir genuino. Exactamente, claro, pero, y poder ser confrontado a cómo está mi sentir. Es decir, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi sentir? No pasa nada que a veces estemos desenfocados, pero si yo vivo desenfocado, si pasan los días y estoy desenfocado, y pasan los días y no tengo ganas de hablar con Dios, de cantar, de escuchar canciones cristianas, de escuchar una prédica, de disfrutarlo, si yo no tengo ganas de eso, porque algo está funcionando mal, y ahí es donde uno tiene que confrontarse con Dios. Y Dios te cambia el corazón, Dios te cambia el enfoque. Y cambiás. Ahora, podés estar años y toda la vida con ese enfoque con ese enfoque desenfocado. Y te transformás en una iglesia de la Odisea. Claro. Que hace un montón de cosas, pero que su corazón está lejos. Que piensa que es rico porque es eficaz, porque los dones son irrevocables y puede ser eficaz en todo lo que hace, pero su corazón está lejos de él. Por eso las acciones demuestran algo, pero también hay que tener cuidado porque las buenas acciones que no nacen de la naturaleza divina, Dios no las aprueba. Dios no aprueba las buenas acciones que nacen de nuestra naturaleza humana, porque las podemos estar haciendo por conveniencia, las podemos estar haciendo por una motivación errónea, ¿no? Dios aprueba y respalda su querer. Exactamente. Hay un versículo que aprueba justamente esto que estamos hablando de los muertos en Cristo antes de la cruz. ¿Qué serán juzgados? ¿Por las obras o por la fe? Bueno, en base a Romanos 2:12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, pero todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Acá te habla justamente y te pone de que esos que murieron antes de la cruz, en el tiempo de la ley, la misma ley va a ser la que los va a juzgar, conforme a este versículo que acabo de leer, ¿no? Romanos 2:12. Porque son, por eso dice, y el 13 dice, porque son los oidores de la ley los justos ante Dios. Perdón, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Acá nuevamente te habla de esos hacedores de acciones externas, pero como un resultado en sí mismo de esta nueva naturaleza. Una teoría es que los que vivieron antes de la cruz serán juzgados por la misma ley que operaba, la que estaba vigente antes de la cruz. Ahora, otra teoría tiene que ver con la forma en que se cumplía esa ley. Si era de una manera hipócrita o si era de una manera honesta, ya que la salvación y la fe es un hilo conductor que está a lo largo de toda la Escritura. Abraham creció a Dios y fue por fe que fue considerado justo. Y todavía no estaba ni la ley. Sí. Quería hacer una consulta. Viste que en Efesios dice que Cristo fue a los lugares. O sea, él se refiere a los que no creían ni en Abraham o incluso a quienes creían en la ley.
Bueno, hay un montón de teorías en ese tema. En ese tema hay un montón de teorías. Hay En Efesios 4, cuando habla antes de los dones, que habla que él justamente subió y descendió. Y bueno, inclusive ahí dice que, bueno, Cristo fue y predicó. Y hay una teoría que dice que ¿a quién le predicó? Y le predicó en realidad a todos los que murieron con la inundación de Noé. Hay una teoría que dice. ¿Por qué? Porque todos los que murieron con Noé no tuvieron posibilidad de escuchar a nadie. ¿Se entiende? Entonces hay una teoría que dice que les predicó a todas esas personas que murieron por la inundación de Noé. Hay otra teoría hay varias teorías en todo eso que son hablan como, antes de la cruz en sí. Que son puntos negros que uno no hay predicadores que te dicen tal, pero yo no me animo. En realidad son pensamientos teológicos o corrientes teológicas que afirman ciertas verdades que vos decís y no está tienen coherencia, claro, pero en la Biblia no está. Lo que por sí, eso habla esto de los misterios de Dios, perdón, ¿no? Esto de que hay cosas que son los misterios de Dios y uno por más que le quiera buscar la vuelta, depende de la corriente teológica que siga, es la que vas a creer. Y la idea es que uno crezca en Cristo y pueda tomar todo lo que te hace crecer en Él y su vida gobierna en todo lo que sos para poder experimentar esta vida y para poder brindarla y para lo que siempre hablamos, ¿no? De esto del Evangelio. Vivir el Evangelio es eso, vivir a Cristo, ¿no? Entonces, y lo bueno de todo esto es que sabemos que Cristo fue y le predicó a alguien que necesitaba escuchar. Sí. Y esto nos da la confianza de saber de que todos, de una o de otra manera, aunque te hayas muerto, si Dios tiene que ir a la muerte y presentarte el Evangelio, te lo va a presentar, pero vos vas a tener la posibilidad de elegir. Porque si Cristo hizo eso, sabemos que no hay limitantes para Dios en nada. Si tiene que presentarse, a quien se tenga que presentar, se va a presentar, pero todos van a tener la posibilidad de la elección. Eso es lo que nos tiene que generar a nosotros esta satisfacción. Ahora, bueno, y ahí es donde entra todo esto es más que nada para poder desarrollar este tema que, como verán, traté de resumirlo, pero no me quise ir mucho, pero hay mucho para desarrollar. Para no confundir. Y a partir de ahí ya comenzamos con otro tema, que es a partir del versículo 31, que desarrolla los testigos que hablan de Cristo y que afirman que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay algunos que dicen que hay 4 testigos, hay otros dicen que hay 7 testigos. Yo anoté 7 testigos, que ahora lo vamos a ir desarrollando, pero voy a leer todo Juan, del 31 al 47, para poder entender todo el contexto y después lo desarrollamos. Bien, el contenido de leer. El 35, sí, también. El 35. Bien, dice, si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor, ahí ya tenemos un testigo. Y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Versículo 33, ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. Y no es que yo acepte el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes quisieron disfrutar de su luz por algún tiempo. Acá vemos, ¿no? Esto del testimonio, empieza a hablar del testimonio, por eso dice los testimonios a favor del Hijo, ¿no? Y la importancia de lo que es el testimonio, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿qué es un testimonio? Un testimonio es poder dar algo, ¿no? Es decir algo. Y busqué en el original a qué se refería con esto de yo testifico y ese testimonio no es válido, otro testifica a mi favor y me consta que es válido, ¿no? Ahí en el 32, en el 34 y después en el 36 vamos a leer. Y ese testimonio viene de la palabra que significa evidencia dada, ¿no? Que la palabra es media marturía, viste que en realidad te lo traducen para que uno en español lo pueda decir, ¿no? Y martureo, que cuando está hablando de yo testifico, da testimonio, ¿no? Da estos dos significados que tiene esa misma palabra, ¿no? Que uno habla de una evidencia dada y que el otro habla de que va a testificar o se va a encargar de dar
una declaración o una testificación, ¿no? Y veía cuando estudiaba todo esto, ¿no? Uno nos dice de algo que ya fue dado y algo de que va a ser, ¿no? Y pensando en esto del testimonio que fue dado antes de que Jesús venga, ¿qué tipo de testimonio fue? Fue un buen testimonio, ¿no? Fue una palabra de aliento, porque cuando se hablaba del Mesías era esperanza, era libertad, iba a ser el Redentor, el Salvador, ¿no? Esa esperanza viva, ¿no? Que es la que siempre hablamos, que es el Evangelio, ¿no? Y pensando en esto, ¿no? Y bueno, respecto de esto, del testimonio, esa misma palabra que da testimonio, que es esa evidencia dada, nos habla ahí en Hechos 10. Hechos 10:43 dice, Hechos 10:43 dice, de él, hablando de Jesús también, dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él y le recibe por medio de su nombre, el perdón de los pecados le es dado, ¿no? Es entender de que hay, bueno, y había un montón de versículos en realidad, pero copié solo este que es el que me gustó, ¿no? El del testimonio de todos los profetas, porque si estamos hablando en el contexto en el que estaba Jesús caminando en aquel entonces y cuando fue escrita esta escritura, ¿no? Ellos a donde se fijaban, o el libro de referencia eran los profetas, a ver qué dicen los profetas, ¿no? Y los profetas daban esa evidencia de quién era Jesús, ¿no? Por eso es que es una evidencia dada, es algo que ya se dijo. Y si tendríamos que pensar en nosotros mismos, ahora, así como estamos acá, pensemos, por no un segundito tomarse ese momento y pensar, ¿qué testimonio yo doy? ¿Qué evidencia di y qué estoy haciendo, no? Porque si decimos que el testimonio que habla acá es la evidencia que ya fue dada, ¿cuántos nos miran y dicen, no, no, mejor no te juntes, o no, y capaz hoy en mi vida, mi realidad está siendo otra, ¿no? Entonces, el poder revertir ese testimonio, ¿no? Y yo quería, ¿no? En esta noche que estamos hablando justo de todo este tema, ¿no? Que es muy lindo y que habla del testimonio y la necesidad y la urgencia, yo diría en realidad, de que podamos evidenciar a Cristo en todo, ¿no? De que mi vecino, mi compañero de trabajo, de la universidad, de donde sea, de la cuadra, pueda ver a Cristo. O sea, ¿qué estoy evidenciando? ¿No? Porque por ahí, no sé, si le preguntas a mi papá o a mi mamá, ay, no, no, a mi hija es esto, a mi hija lo otro, pero sí, nuestros padres siempre van a querer hablar bien de nosotros, pero como sucede acá, ¿no? Una evidencia dada y un testimonio para dar, ¿no? Por ahí el mejor amigo tuyo sí va a decir cosas buenas tuyas, ¿no? Tu esposo, tu esposa, qué sé yo, pero los demás, los que ¿qué ven? ¿No? Entonces, eso es tan importante, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta, pero en realidad uno está predicando al momento de vivir. Sí, porque al momento de somos brindarse. Cartas leídas. Claro, sí. Y, o sea que están todos mirando y viendo. Ah, parece cristiano, mirá cómo. Y mirá cómo se comporta, ¿no? Claro. Y es importante esto, ¿no? Entender de que, como decía Domingo, somos cartas leídas. Y es importante entender esto de que no soy a veces lo que los demás dicen que soy. No tengo que dejar que eso a veces me limite, ¿no? Sino tengo que evidenciar a ese Cristo que está creciendo en mí, pero debo dejarle lugar para que crezca en mí, debo dejarle lugar para que gobierne en mí, para que sea el que tenga todo el control, ¿no? Y que cuando acudan a Jesús para poder saber quién era, vienen a los profetas y era la persona a la que daban testimonio que iba a venir, ¿no? Y yo hoy en día, ¿no? En el 2024, la gente con la que yo me crucé en todo este 2024 puede decir esto, de que soy esa persona que refleja a Cristo, o no, yo lo vi en la otra cuadra que estaba haciendo esto, no, yo lo vi, y caleta más, ¿no? Que es pequeña, ¿no? Porque yo lo vi a ella, a él, al otro, o conozco, sí, yo ya lo conozco, ¿no? La importancia de poder, no importa lo que pasó, hoy,
que estoy conociendo a Cristo, hoy que estoy creciendo en Cristo, ¿qué testimonio estoy dando? ¿No? Y quería quedarme con esta reflexión, ¿no? Así como nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la vida de Cristo para poder reflejar ese Cristo que una vez estuvo transitando en esta tierra, que podamos tener ese testimonio que Jesús tenía en aquel entonces, ¿no? Porque él habla de que, o sea, hay mucho que se dice a mi favor y soy realmente lo que dicen, ¿no? Soy ese salvador, esa esperanza. Ahora, de vida. entendamos que en la ley todo se generaba a través de testigos. Si no había testigos, no tenía validez. Claro. En Deuteronomio 19:15 dice, un solo testigo no bastará. No bastará ni para condenar a un hombre acusado de cometer ningún crimen o delito, pues todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos, mínimo. 2 o 3 testigos para poder realizar todo. Bueno, acá Jesús menciona, por eso comienza diciendo, si yo testifico a mi favor, ese testimonio no es válido. Yo puedo decir que soy un genio, que soy perfecto, que soy bárbaro, ¿no? Pero ¿qué opinan los demás? Claro. Y en esto está bueno porque creo que una vez lo comenté, o lo comentamos, de que nos sentamos en la mesa nosotros y hablamos con nuestras hijas y entre nosotros decir, bueno, vamos a orar, pero antes de orar, que cada uno pueda decir lo que ve mal de la otra persona. Entonces, bueno, Alegrita, empezamos con Alegra. Abigail, ¿vos qué ves mal de mí? Yo, como papá. ¿Cuáles son las cosas que vos decís que... Y ustedes me dirán, pero le estás preguntando a un nene. Sí, no importa. Por más ella tiene una percepción que es válida también. Entonces, agarramos y le preguntamos y cada uno dijo cómo veía a la otra persona. Vimos la realidad de las distintas perspectivas. Y en base a todo eso, oramos. Cada uno, ¿no? Y fue muy interesante porque fue un momento hermoso, un momento donde nosotros predispusimos nuestro corazón a aceptar de la otra persona lo que uno tiene que cambiar. Porque generalmente uno le dice al otro lo que está mal en el momento donde está peleado, donde está enojado, vos siempre haces esto. Pero qué bueno es poder preparar un tiempo y decir, bueno, quiero saber qué testimonio tengo yo. Dejando, ¿no? ¿Qué testimonio estoy dejando en tu vida? Y por ahí te dicen, no, y sos muy gritón. No, yo no pensé que era gritón, pero buenísimo. Si vos tenés esa perspectiva, claro. Inclusive me acuerdo que no sé si hasta lo anotamos. Entonces, de poder comprender eso, que Dios nos dio un ambiente y un lugar y relaciones alrededor en las cuales la perspectiva de esas personas es clave. Aunque puede ser que no sea real, pero si no es real para esa persona. O puede ser que yo no lo había visto, ¿no? Y está bueno en eso, decir, bueno, está bien, vos decís, no sé, que soy egoísta. Bueno, está bien, yo nunca pensé que era egoísta, pero bueno, Dios, mientras ahora, bueno, si hay egoísmo en mi corazón, sacalo. Porque si la otra persona lo está viendo y yo no lo estoy viendo, ante la duda, cambié mi corazón egoísta si es que tengo un corazón egoísta. Sí. Poder tener esa disponibilidad, ¿no? Para el cambio, ¿no? Y acá justamente Jesús dice, bueno, yo no tengo un testigo, yo tengo 7 testigos, bueno, algunos dicen que son 4, bueno, pero son más de esos 3 que pedía la ley. La ley pedía 2 o 3. Bueno, Jesús, acá, bueno, ya el primer testigo, ¿quién es? El que aparece ahí. Juan el Bautista, ¿no? Por eso ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y Juan fue el que dio testimonio de mí. En el versículo 33. Ahí vemos al primer testigo de Jesús. Seguimos leyendo a partir del 36. Dice, el testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo son las que testifican que el Padre me ha enviado. Acá tenemos las segundas. ¿Cuáles son? Las obras. Las señales milagrosas que Jesús hacía son el testimonio también de que Él era el Hijo de Dios. Por eso dice, las obras que el Padre me ha enviado, ¿no? Esas son las que dan testimonio. Versículo 37, y el Padre mismo que me envió ha testificado a mi favor. Otro testimonio más. El Padre, tercero, ha testificado a mi favor. Fíjense cuándo ha testificado al favor de Cristo. Bueno, eso
lo vemos, a ver si saben, a ver, no se los digo. ¿Cuándo Dios Padre testificó a favor de Cristo? Bien. En el bautismo, ¿no? En el bautismo, ahí lo vemos, bueno, hay en varias partes, Mateo 3:16 está, ¿no? Que se abrió. Y también hay otra parte donde el Padre testifica a favor de Cristo, a ver si alguien lo sabe. En otra parte, les doy una pista, dice, este mismo amado. Ese es el del bautismo. Ese es el del bautismo. Hay otra parte que va con 2 discípulos más a un lugar, a un monte, el monte de la... El monte de la... en realidad está con los 3 ahí, está con los 2. El monte de la transfiguración. Se los leo, está interesante. Dice, 6 días después, en Mateo 17:1. Dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Pedro, Santiago y Juan, ellos fueron los que vieron las cosas más tremendas de Dios, ¿no? Pedro, Santiago y Juan. Dice, Juan el hermano de Santiago. Y lo llevó aparte a una montaña. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Ahí es como que salió del cascarón, como que toda la parte empezó a iluminar como si fuera un ser, ¿no? Mostró su verdadera apariencia. Dejó el envase de Jesús, dice, ahí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol, como dice Apocalipsis 1, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se apareció Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres levantamos 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa y los envolvió, y de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Escuchen. Ese es el testimonio que el Padre daba del Hijo, ¿no? Sí, yo lo había leído hoy, pero en Lucas 9. Qué tremendo. Sí, en Lucas 9 también está. Sí. Exactamente. Seguimos. Versículo 38. Dice, ni vive su palabra en ustedes. A ver, leo del 37 para entender. Dice, el Padre mismo que me envió ha testificado a mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió, Jesús. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas está la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Y acá tenemos el cuarto testigo. Son ellas las que dan el testimonio a mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Y dónde vemos que las Escrituras dan el testimonio a favor? Bueno, lo vemos en varios lugares, pero por ahí el lugar más conocido de la Biblia es cuando Jesús va caminando con los discípulos de Maús, camino de Maús. Que no lo reconoce exactamente en Lucas 24:27, que dice, entonces comenzó por Moisés, estaba con ellos, comenzó por Moisés y por todos los profetas y les explicó lo que se refería a él, a Cristo, en todas las Escrituras. Claro, porque vimos de que en realidad todos los profetas hablaban de él. En realidad, acá cuando dice, ustedes estudian con diligencia todas las Escrituras y piensan que en ellas hallarán la vida eterna, ¿no? Esta negación al testimonio, en realidad, a la evidencia de ese testimonio, porque esas Escrituras hablaban de él. Ahora que es él que hablaban, lo tienen enfrente, no lo aceptan. ¿Por qué? Porque están tan enceguecidos, ¿no? Esto del que, por eso cada día debemos pedirle esa luz y esa vida a Cristo para que impregne todo lo que soy.
Porque a veces por ahí digo, no, yo voy a estudiar esto, voy a hacer lo otro. ¿Y de dónde nace todo esto que voy a hacer, que voy a estudiar, que voy a decir, que voy a decidir? ¿No? Cuando es nacido de él y de su vida, él lo respalda y sale fácil y viene bien y no fatiga y no cansa porque él redime el tiempo, redime el dinero, redime el cansancio, ¿no? Y acá Jesús les habla, pero los confronta a esto, ¿no? Se resisten a este testimonio de vida que ya había sido dado por medio de los profetas. O sea, ya todas las escrituras conocidas para ellos hablaban de él. Y sin embargo no lo aceptaban, ¿no? Qué tremendo. Qué tremendo. Y qué tremendo, ¿no? Porque Moisés, dice que ahí les habló, comenzando por Moisés. Moisés habló muchísimo de Cristo. Recuerden que Moisés fue el que escribió Génesis. Y Génesis está la primera referencia a Cristo en Génesis 3:15, ¿no? Donde dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, ¿no? Hablando de lo que iba a pasar cuando Cristo venía, la caída. También Moisés fue el que lógicamente guiado por el Espíritu Santo, el que instaura la Pascua. La Pascua es símbolo de Cristo. El que, como estudiamos, levanta la serpiente de bronce en el desierto, ¿no? Era figura y sombra también de Cristo. El que hizo el día de la expiación. El día de la expiación, referencia también a Cristo, ¿no? Y qué interesante todo esto, porque todo esto también nos lleva a poder entender, hay dos escuelas teológicas que trabajan, que una es la cristocéntrica, que habla, y la cristotélica. Cristocéntrica y cristotélica, son dos escuelas distintas que trabajan toda la Biblia en base a poder comprender que Cristo está en toda la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, ¿no? La cristocéntrica es mucho más enfocada en encontrar a Cristo en cada pasaje. Del Antiguo y del Nuevo. Y la cristotélica es la que encuentra referencias en un marco más general, ¿no? Como hablando de que en realidad Cristo es el plan de Dios cumplido. Pero la cristocéntrica es no. Cristo está en toda la escritura, en cada versículo que uno lee. Y tanto una como la otra muestran de que Cristo está real. Sí. A veces uno piensa, y la religiosidad nos ha enseñado, de que Cristo comienza en los evangelios. Y no se da cuenta que Cristo estaba creando el mundo desde el principio. Hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Y cuando vos vas encontrando a Cristo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a lo largo de los profetas, vos te va abriendo el entendimiento y vas entendiendo de esa dimensión, de ese amor que siempre estuvo propuesta esa salvación. Por eso cuando hablamos, hoy como hablamos anterior, de la muerte o del juicio en el antiguo pacto, hay muchos interrogantes ahí que a veces hacemos agua en ese aspecto, ¿no? Continuamos. Sí. Versículo 41, ¿no? 40, no leemos, dice, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. 41, no acepto que la gente me dé gloria. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo aceptaría. 44, ¿cómo va a ser posible que ustedes crean si reciben gloria unos de otros, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer en mis palabras? Claro, es como que es tremendo, porque claro, si vos no confías en las escrituras, ¿qué vas a creer en mí? ¿No? Porque en realidad todo habla de mí. Si vos no crees esas palabras, simplemente las conoces, pero no las crees. Y qué golpe psíquico, ¿no? Decir, no, a ver, todo lo que ustedes están estudiando, pues ellos, Moisés se lo sabían de memoria. Y él decía, pero Moisés escribió de mí. Claro, pero ellos tenían el velo que no podían verlo. No.
no lo podían verlo. Por eso pasó lo mismo con el etíope, que Felipe subió al carro y dijo, ¿cómo voy a saber si no? Y agarrando desde Isaías, le explicó y logró ver a ese Cristo que estaba en toda la Biblia, que era el Salvador. Ahora es interesante, y con que dice el versículo 44, dice, ¿cómo va a ser posible que crean si ustedes lo que hacen es recibir gloria unos de otros? Ustedes lo que hacen es tocarse el ego. Y esto es algo que es fundamental en el ser humano y poder identificarlo. Saben que si nosotros empezamos a analizar nuestros pensamientos, si nosotros empezamos a ver lo que esta naturaleza va generando, lo que va a generar es siempre un ego, lo que va a generar es el hecho de tener una satisfacción de lo que yo soy, de lo que yo puedo lograr, de mi autosuficiencia. Y en esto yo los animo a que puedan en la semana hacer un ejercicio de empezar a pensar en lo que estoy pensando. Empezar a pensar, quedarme un tiempo en silencio, decir, ¿hacia dónde va mi mente? ¿Qué es lo que piensa mi mente? ¿Hacia dónde van mis pensamientos? Porque de acuerdo a mis pensamientos, ¿hacia dónde voy a ir? Y si yo no puedo determinar mis pensamientos hacia dónde van, voy a ser un esclavo de mí mismo. Por eso es tan importante entender de que cada pensamiento tiene un origen, ¿no? Y quién lo está originando, ¿no? Y ahí es donde se van a dar cuenta de lo pecaminosos que son. Ahí lo que van a llegar a la conclusión es cómo cuando vos das lugar, das lugar a tu mente, empiezan pensamientos que puedo decir, ¿por qué tengo este pensamiento? ¿Y por qué tengo esto? Porque eso es lo natural que nace de vos. Eso es lo natural que nace de una naturaleza, el pecado que está en nosotros. Que a veces nosotros ni le prestamos atención porque en la vorágine de la vida, pero a veces es fundamental, porque vos hasta no poder conocer el enemigo no podés vencerlo. Entonces, hasta no saber las debilidades, hasta no saber hacia dónde va tu mente, hacia dónde va tu corazón, vos no podés vencer a ese que tenés que vencer adentro tuyo. Y ahí sí donde vos podés el pensamiento enfocarlo y llevarlo a meditar en Dios, a poder deleitarte en Él, a poder contemplarlo. Tan importante la contemplación, pero para poder llegar a la contemplación primero tenés que tener un dominio sobre tus pensamientos, un gobierno sobre tus pensamientos. Por eso Él les decía, ustedes lo que hacen es recibir gloria uno de otro. Se van tirando flores, van tocando el ego de las personas. Y tantas veces la iglesia se maneja en eso. La iglesia muchas veces en otro tiempo se ha manejado en darle un lugar a una persona y en tocar el ego para que no se vaya. Es decir, este está medio complicado, lo voy a poner acá para que pueda sentir, se sienta importante y pueda permanecer. No, acá no estamos para sentirnos importantes. Acá estamos para que Cristo sea el importante. Y si nosotros tenemos que estar rebajados hasta el último, bueno, tenemos que morir. Sí. Es así, tenemos que llegar hasta lo más bajo y entender de que desde nuestra naturaleza nada bueno puede operar. No. Pero desde la naturaleza que Dios nos dio y la que tenemos, ahí sí podemos nosotros operar y permitir. Por eso hablamos todo el mes de una expresión que tiene que manifestarse, de una expresión de una nueva naturaleza que se tiene que manifestar. Pero no olvidemos que también hay una naturaleza que también se manifiesta. Y esa no es que se tiene, esa se manifiesta sola aunque uno le dé lugar. No pide permiso. La divina se manifiesta cuando uno se enfoca, cuando uno le da lugar, cuando uno le permite al Espíritu Santo que gobierne. La otra es totalmente arrebatada, no pide permiso y se manda sola. La otra quiere manifestarse todo el tiempo. Sí, por eso tenemos que nunca olvidar esto, porque eso es lo que nos va a llevar a poder hacer obras de bien producidas por una nueva naturaleza operante, ¿no? Muy bien, vamos a orar.